Primer libro de Reyes, capítulo 12, 25 al 33. Ok. Pues leemos las escrituras en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y algunos que éramos católicos, se leía o se lee en la iglesia católica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo dice amén. Dice así las escrituras. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bástate, habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de tierra de Egipto. Vamos a dejarlo hasta ahí para seguir más adelante en la lectura. Demos gracias al Dios por su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Ellas son santas, son divinas, son eternas, son poderosas. Ellas hacen en nosotros según tu voluntad. Ellas son lumbreras a nuestros pies y lumbreran en nuestros caminos. Ellas nos guían por el andar que debemos de andar. Ellas iluminan nuestro entendimiento. Ellas nos iluminan los revelados. Y lo que estaba oculto fue revelado, y lo oculto revelado se nos es iluminado. Te pido que tu palabra nos siga siendo de iluminación a cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces, estamos hablando de los tipos de demonios y sus operaciones. Ya entramos en la parte de los principados, ¿verdad? Ok. Sin hacer tanto preámbulo de la clase anterior, porque veo que los que estaban aquí, la mayoría estaban en la clase anterior. Tomamos la parte del rey Saúl, porque fue el primer rey que tuvo en Israel. Pero todo el Antiguo Testamento, usted va a encontrar muchos reyes que pasaron por Israel y reyes que tuvieron otras naciones, ¿verdad? Aún hasta esos reyes de otras naciones también operaban entidades demoníacas. También operaban entidades demoníacas. Ahora, como lo más esencial de lo que el Señor quiso dejarnos entender por escrito fue la historia del pueblo de Israel, por causa de la promesa y el propósito, el deseo de Dios que tenía para con esa nación. O sea, venimos trayendo un reencuentro de los reyes de Israel. Todos los reyes de Israel, en su gran mayoría, todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Hubieron pocos reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Todos se inclinaron a la idolatría, todos se entregaron a sus deseos y así sucesivamente. Eso da pena. Cuando yo leo el libro de Reyes, o usted lea el libro de Reyes y empiece a entenderlo de esta perspectiva, viendo las operaciones del mundo de la tiniebla por detrás, usted lo que se va a incomodar y se va a quillar. Usted hasta va a tener el deseo de no leerlo. Pero como gente que conocían a Dios y Dios lo usaba de diferentes formas, Dios lo posicionaba, y usted veía como de la nada se inclinaban a adorar a otros dioses y andar en pos de otros dioses, como que si nunca hubiese conocido al Dios. Y así mismo hacía el pueblo, porque el pueblo se dejaba influenciar por la influencia de los reyes. Por eso es, el que tiene influencia sobre alguien tiene que saber cómo se va a manejar, cómo se va a conducir. Porque es posible que cuando una persona tiene influencia, cuando una persona tiene una posición, eso que lo siguen a él, tanto como lo podemos encaminar a Dios, también como lo podemos desviar. Porque el que porta influencia, si no la usa en la parte positiva,
va a ser usada en la parte negativa. Y no solo él será arrastrado, sino todo el que está detrás de esa persona. Por eso vimos el ejemplo de cómo muchos reyes se desviaron y el pueblo fueron en pos de esos reyes a adorar a los dioses que los reyes adoraban. ¿Por qué? Porque el rey era un guía que tenía que guiar al pueblo. Y si el rey se desviaba, por la mayoría del pueblo hacía lo mismo, aunque todos no lo hacían. Entonces, tomamos la referencia de acá porque decíamos que Dios le dio un rey a Israel, no un rey según el corazón de Dios, sino un rey según la petición y el deseo del pueblo de Israel. Entonces, está más que claro que la mayoría de presidentes y reyes en la antigüedad a veces son puestos por causa del deseo y del pedido del corazón del pueblo. Por eso usted ve que en las votaciones hay muchos candidatos y el que gana fue el que supuestamente el pueblo eligió. Aunque sabemos que hay presidentes que usan astucia de entremano, hacen un reguero de macuteo y engañan los votos y toman todos los votos a favor de ellos. Eso lo hemos visto que ha pasado. Y más en este país. Es aquí en este país donde más se ve eso. Pero de una u otra forma, aun cuando lo hacen, Dios lo permite. Porque téngalo por seguro, aunque un presidente quiera posicionarse en un lugar y no esté en la voluntad de Dios de que esté, si se pone, Dios lo mata. O Dios hace que él pueda ser derrocado. De eso estamos claros. Entonces, entrando en la parte de Jeroboam. Vamos a ver la incitación que pudo tener Jeroboam por una entidad de un principado. Para los nuevos que están aquí, como Dubracha, yo he estado hablando que un principado está para gobernar en un país. No existe un país en el mundo que tenga más de un principado. Toda nación que se llame país, que sea un país, en ese país hay posicionado un principado. Mas ese principado tiene hueste de maldad, llámese demonio, asignado a él para trabajar con él. O sea, así como un presidente tiene un gabinete, tiene su consejero, tiene la persona que asigna personas a su gobierno, pues asimismo un principado tiene demonios asignados a él que influencian a esas personas que están más cerca del presidente. Veremos algo. Aquí dice la Biblia que Jeroboam, siendo un rey, vamos más atrás. Dios habló con Jeroboam y le dijo a Jeroboam: si me eres fiel como mi siervo David, no solamente te voy a entregar las 10 tribus de Israel, sino también te voy a entregar las 12 tribus. Pero Dios le dijo a él: si me eres fiel como mi siervo David, no solamente las 10 tribus te voy a entregar, sino todas las tribus de Israel. El que habló con Jeroboam fue Dios, no otro dios. Dios, el Dios que está por encima de todos los dioses, le dijo a él: si me eres fiel como mi siervo David, te entrego todo el reino de Israel. Recuerden que en la clase anterior le hice ver algo, que ahí podemos ver el reino y el reino profético que se iba a cumplir en la tierra en los tiempos de Cristo y después de Cristo. Recuérdese que en Cristo Jesús ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay hebreo, ya no hay nación, sino que de cualquier nación que le sirva a Cristo ya pertenece al pueblo de Dios. En Jeroboam vemos un acto simbólico y profético. ¿Por qué? Porque si Jeroboam se hubiera sometido a la voz de Dios y Jeroboam no era descendiente de ninguna tribu de Israel, él pertenecía a otra nación, pero siendo de otra nación, Dios le impuso a él que si le obedecía, aunque no perteneciera a Israel ni a ninguno de los hijos de Israel, o los hijos de Jacob, que vienen siendo los hijos de Israel, Dios le iba a entregar todo el reino. Por eso es que ya vemos que en Cristo Jesús, Israel no es la niña de los ojos de Dios.
todo aquel que tiene a Cristo y aceptó a Cristo viene siendo la niña de los ojos de Dios. Eso estamos más que claros. Ok. Jeroboam dice en el verso 26, después que Dios habla con él y Dios le dio su palabra de confianza y de voto, que si le obedecía y no se extraviaba, pues entonces Dios le iba a entregar toda la tribu. Mire dónde entra una incitación. Recuerden que le he enseñado que aunque no hay una incitación de un demonio, puede haber una incitación de nuestra concupiscencia, de nuestros deseos desordenados. Ahorita le voy a hablar de la Leshon Hará y le voy a hablar de la Leshon Kadosh más adelante. Pero tengo que explicar esto primero. Dice la Biblia en el verso 26, y digo Jeroboam en su corazón. Miren un punto. Cuando nosotros, o la Biblia, cuando habla de corazón, la Biblia no se está hablando de ese músculo que late. Escuchen lo que le estoy diciendo. Cuando la Biblia habla de corazón, no la ciencia, no los expertos en ciencia, ni los que estudian acerca del cuerpo humano, no. La Biblia. Cuando la Biblia, el 98, o vamos a decir el 99%, cuando habla de corazón, no es hablando de ese músculo que late. Porque el corazón no piensa. El corazón no toma decisiones. Agárrese con lo que le estoy diciendo. El corazón es un músculo que palpita sensorialmente. Según la neurociencia, el corazón palpita no es porque usted se lo ordene. El corazón palpita porque tiene una señal, una orden que tiene que latir. Ninguno de los que estamos aquí le decimos ese músculo empieza a latir. Ninguno. Él late aunque usted no le diga que late. Él sigue latiendo, aunque usted le diga no deje de latir, él va a seguir latiendo. Porque nuestro corazón, él trabaja, no es porque tú pienses y le diga que funcione, él va a funcionar. Él trabaja por sensor. Hay una parte de nuestro cerebro que se le llama en neurociencia el cerebro primitivo. El cerebro primitivo es una parte de nuestro cerebro quien es que le da la información al corazón a que lata, a que la sangre circule. ¿Me está copiando? Ahora bien, cuando la Biblia habla de corazón, la palabra corazón en hebreo es lev. Lev. L-E-B corta. Lev. Y la palabra lev significa sabiduría y donde se asientan el conocimiento. Oh, ¿y dónde está el conocimiento del hombre? En el corazón, no, en la mente. Porque nosotros tenemos, en nuestra mente está el cerebro consciente. ¿Cuál es el cerebro consciente? Es cuando yo pienso que esa toalla es negra. Oh, ¿por qué yo sé que es negra? Porque estoy usando el cerebro consciente, que me dice que eso es negro. Porque ya se me ha enseñado que eso es negro. Ahora, el consciente es la facultad de usted saber tomar elecciones, saber elegir, pensar para tomar decisiones. Eso es el consciente. Ahora, cuando la Biblia habla de corazón, es hablando que tenemos que cuidar nuestra mente. Por eso dice la Biblia, de todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oh, ¿es con el corazón que late? No, es con tu mente. Por eso cuando Juan el Bautista estaba bautizando, Juan dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué Juan estaba diciendo? La palabra arrepentido en griego es metanoia. Meta, cambio. Noia tiene que ver con mente, cambio de mentalidad. Oh, cuando yo desvío mi corazón, que es la mente, según la Biblia, desvío mi pensamiento a maquinar cosas ilícitas, cosas indecentes. Oh, pues entonces yo estoy haciendo lo que dice la Biblia.
que el hombre bueno saca del tesoro de su corazón la cosa buena. ¿Cuál? La que pienso, cosas buenas, cuando ando en obras buenas. Oh, mal hombre malo del tesoro de su corazón saca la cosa mala. Porque en nosotros está la elección de hacer lo bueno y de hacer lo malo. En hebreo, el hacer lo malo y practicar lo malo se le llama lashon hara. Lashon es lengua. Y la palabra hara tiene que ver con maldad, con ser maligno. Por eso es que en nosotros está la facultad de hacer el bien o de hacer el mal. También en nosotros está lashon kadosh. ¿Qué es la lashon kadosh? Lashon es lengua, kadosh es santo. En nosotros está la libre elección de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Por eso es que nosotros somos responsables de todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo. En nosotros existe, en nuestro cerebro, existe la elección de andar en la lashon hara, en hacer malo, en ser maligno, o de hacer lashon kadosh, de elegir ser bueno y no malo. ¿Me están entendiendo? Entonces, en Jeroboam, en el verso 26, se manifestó lashon hara, lengua mala, lengua maligna. ¿Por qué? Porque él dijo en su corazón, su corazón pensó y dijo que iba a ser becerros para que Israel no suba a Jerusalén a adorar a Dios. Oiga, ¿qué es lo que era? Él se propuso en su corazón, maquinó en su mente. Él no pensó con el corazón, él pensó con su mente. Y dijo, este pueblo está subiendo, ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Voy a tener que hacerle becerro para que ellos no suban, no sea que se queden allá y se queden con Roboam. Oh, esa intención de Jeroboam vino de Dios, vino de un ángel no caído, o vino del Espíritu Santo. No. Si esa intención vino de su concupiscencia, abrió puerta para que el reino de la tiniebla lo siguiera incitando para que él ejecute lo que se propuso hacer. O esa incitación fue provocada por un principado para que él se desvíe de lo que ya Dios le hubiese dicho a él que tenía que hacer, que someterse a su mandamiento. Oh, entonces, aunque la incitación venga de él, esa incitación no iba a quedar sin una operación de una entidad demoníaca. Y en este caso, ya es un principado. Y oiga el temor de él. El temor de él estaba que si el pueblo seguía subiendo a Jerusalén, que era donde estaba el templo de Jerusalén, a adorar a Dios, ¿qué iba a pasar? Él sentía que por el pueblo de vincularse de él y vincularse con Roboam, el pueblo lo iba a matar. Porque un rey sin ejército y un rey sin persona no es rey, aunque tenga el título. Un rey, aunque tenga el título, si no está reinando, no puede decir que es un rey, aunque lo sea. Porque usted automáticamente es rey cuando usted está ejerciendo la función de rey. Usted podrá ser rey, podrá ser pastor o pastora, pero esa función tú la puedes decir que lo eres cuando la estás ejerciendo. Pues, ¿estamos claros? Aquí Jeroboam fue incitado y el temor de Jeroboam era de que el pueblo se fuera y cuando se juntara con Roboam a él lo mataran. Oh, aquí ya vemos que Dios nunca va a incitar a una persona a que tenga miedo. ¿Se acuerdan que le enseñé que hay dos tipos de miedo y de temor? Hay un temor que es un temor reverente, que es reverencia, sometimiento y respeto.
Ahora, hay un temor que es de miedo. Pero cuando Dios se le manifiesta a alguien, Dios no se manifiesta para que tú tengas miedo. Lo que ocasiona que tú sientas miedo de esconderte es el pecado. Pero Dios no se manifiesta para que tú tengas miedo y te escondas. ¿Por qué Adán se escondió en el huerto del Edén? Porque el pecado que él cometió, cuando escuchó la voz de Dios, el pecado le hizo entender a él que Dios se le manifestó para que él tuviera miedo. Pero Dios no se le manifestó a Adán para que Adán se escondiera. El mismo Dios que se le manifestaba de amor fue el mismo Dios que se le manifestó en amor a Adán. Pero el pecado hizo entenderle a Adán que Dios se le manifestó como un Dios que era temible, había que esconderse de él. Y al contrario, Dios le dijo: Adán, ¿dónde estás? O sea, allí no se manifestó un Dios cruel y un Dios malo, despiadado. Se manifestó el Dios que siempre se le manifestaba a Adán. El problema estaba que el pecado le hizo ver a Adán de que Dios se le hubiese manifestado para infundirle miedo y terror. Pero Dios no se le manifestó allí. Entonces, aquí vemos a Jeroboam en esa incitación, en su corazón, en hacer que el pueblo no fuera a Jerusalén a adorar a Dios. Tuvo temor. Y en ese temor y en ese miedo tuvo terror. ¿Cuál era el terror de él? Que el pueblo se volviera en su contra y lo mataran. Por eso que hay un texto bíblico que dice que el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierde por causa mía, la hallará. Si Jeroboam no hubiese entrado en la incitación, ni hubiese preparado los becerros, aunque el pueblo subiera a Jerusalén a adorar a su Dios en Jerusalén, donde estaba reinando Roboam, Dios no iba a permitir jamás que Jeroboam sea muerto. Y si Dios hubiese terminado sobre guardar la vida de Jeroboam, Dios jamás iba a permitir que él muriera. ¿Por qué? Porque Dios no va a tomar represalia en contra de alguien que sea justo por alguien que sea injusto. Repito, Dios nunca tomará represalia en alguien justo por causa de un injusto. Si el pueblo se desvía y va en pos de Roboam y quiera matar a Roboam, y Roboam se hubiese mantenido fiel a la palabra de Dios, ¿quién era que iba a salir a defensa de Jeroboam? Pues el mismo Dios que lo iba a ver a él cumpliendo lo que Dios quería que cumpliera. ¿Estamos claros? Mas Roboam preparó los becerros y le dijo al pueblo: he aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. Y recuerden que las entidades demoníacas se encargan de incitar al ser humano para que se ponga en contra de toda ley y todo mandato de Dios. Por eso es que podemos ver aquí en el episodio de Jeroboam que detrás del episodio literal que estamos viendo hubo una incitación y hubo operaciones demoníacas en llevar y impulsar a Roboam a ¿qué? A preparar becerro para que el pueblo se desvinculara del Dios verdadero. Aquí le voy a dar un paréntesis. Usted ha visto en iglesia pastores que le dicen a sus miembros: no se junten con el pastor fulano de tal, no se junten con la iglesia fulana de tal, no se junten con el concilio fulano de tal. ¿Usted cree que esa incitación viene de Dios? Si la intención de Dios es unificar y hacer un solo pueblo, ¿con qué autoridad los pastores le dicen a los miembros: no se junte con el concilio fulano de tal, no se junte con el miembro fulano de tal, sin una causa? Ahora bien, si es que el tal concilio o tal iglesia metió al diablo en el templo, pues es obvio que yo no comando un miembro que se junte. Pero si esa persona o ese hermano o esa hermana se está conduciendo según la palabra, ¿por qué
rayos hay que decirle a un miembro que no se junte con una hermana que era de su iglesia, se fue para otra, y ya le dicen los pastores, no te junten con fulanita, porque ella se fue de tu iglesia? ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Detrás de esa intención hay una incitación demoníaca. Por más bonito que se vea, dice que el pastor habló contigo y te digo, mira mija, o mira amigo, no te juntes con fulano, que era de nosotros y se fue por tu iglesia, sin causa. Oh, pero yo obligado, está en tu iglesia. Hasta te dejan de hablar, Yanna. Pero yo obligado, está en tu iglesia. Si yo me quiero ir por otra iglesia, si aquí no crezco, no me dan oportunidad, déjame irme por otra iglesia. ¿O qué prefieres? Que me vaya por el mundo y cuando venga del mundo me meta por tu iglesia, porque no me puedo ir por otra iglesia. Entonces, si un miembro se fue de una iglesia, déjalo que se vayan. Ahora, cuando usted le impone al pueblo que no vaya a otra iglesia sin causa, y esa iglesia está buscando a Dios, tenemos la misma incitación que tuvo Jeroboam en aquellos tiempos. Mire cómo vivimos en estos tiempos, lo que se vivió en aquellos tiempos. Repito, aunque la incitación venga de la concupiscencia, y esa incitación de la concupiscencia es una leshon hará, la shon hará, automáticamente ahí está operando entidades demoníacas. Ahora, si el consejo del pastor es una leshon kadosh, está con el reino, mira mija, cuídate de ese evangélico, porque lo vi que bajó de un hotel teniendo su esposa. Oh, usted está usando una lashon kadosh, lashon kadosh, está usando palabras, tu lengua la está usando con santidad, con corrección correcta, con justicia, con verdad. ¿Están copiando? Hay muchos con la misma actitud de Jeroboam. No es que hay un espíritu de Jeroboam, porque no hay espíritu llamado Jeroboam. No, no hay espíritu llamado Jeroboam. Suelte eso. Di que espíritu de Jezabel, que eso hablaremos más adelante. Di que espíritu de Jezabel, espíritu de acá, espíritu de Salomón, espíritu de Acaz, espíritu de Josafat. No. Suelte eso. Suelte eso. Ahora, ¿qué es lo que está operando? Lo que está operando no es un espíritu de Jeroboam. Lo que está operando pastores, líderes y miembros con la concupiscencia de desviar con una lashon hará de maldad en su boca para distorsionar a otros de Dios. Eso sí hay en el pueblo. Pastores y líderes con la misma intención que tenía Jeroboam de desviar al hermano. La motivación de desviar y de hacer lo malo y de incitar lo malo viene de dos fuentes, de los demonios y de nuestra concupiscencia. Oh, entonces no hay ningún espíritu de Jezabel, ni hay ningún espíritu de Jeroboam, sino hay actitudes semejantes a la de Jezabel y actitudes semejantes a la de Jeroboam que están en nosotros, en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. El que tenga oído para oír, que oiga. Entonces, Jeroboam desvió el pueblo, dice el verso 29, y puso uno en Betel y otro en Dan. La palabra Betel significa casa de Dios. Mira un punto. Recuerden que las operaciones de la tiniebla no es que un principado se maneja diferente a un gobernador de la tiniebla, a una potestad de la tiniebla, a una hueste de maldad de la tiniebla. No. Ellos se manejan con la misma intrusión, con la misma función. ¿Cuál? Incitar al ser humano a pecar en contra de Dios, y son malignos. Todos ellos se manejan de esa forma. No es que un principado piensa diferente, que una potestad piensa diferente. No, no, no.
todos ellos piensan igual. ¿Cuál es el objetivo? Sin importar la posición jerárquica que ellos tengan, sean principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, todos ellos tienen una sola misión. El que creerse más grande que otro demonio. No. Ellos saben que su función es hacer que el ser humano peque en contra de la ley de Dios. Esa es su función. Ahora, mire cómo Jeroboam, para traer algo al tiempo, mire cómo Jeroboam desvió al pueblo para que no adore en Jerusalén, donde Jerusalén era donde estaba el templo, y Jerusalén fue el lugar que Dios dijo que allí se iba a invocar y adorar su nombre. Escuchen lo que les voy a decir, esto es muy serio, que estos tiempos vienen lo que les voy a decir. La palabra Betel significa casa de Dios, y Jeroboam, en el lugar que era casa de Dios, implantó la idolatría y la adoración a otros dioses. Y escuche la profecía que yo le voy a decir a usted, que va a pasar hoy o mañana, pero no morimos sin que eso pase en República Dominicana. No se sorprenda cuando el presidente, sea este o quien venga, empiece a implantar leyes y el gobierno empiece a implantar reglas dentro de las iglesias según lo que ellos entienden y según lo que ellos dicen de cómo tiene que conducirse las iglesias. El que tenga oído para oír, que oiga lo que le estoy diciendo. Así como Jeroboam contaminó el lugar de Betel, que era casa de Dios y puerta del cielo, que puso becerro, así principados pondrán en presidente a que las iglesias se conduzcan según patrones y conductas y dogmas que van a establecer los gobiernos. A las iglesias se le va a quitar la adoración a Dios. Se le va a imponer a que adoren a Dios según el pensamiento y lo que instruye un presidente o lo que establezca un gobierno. Escuchen lo que le estoy diciendo. Y eso será una persecución a la iglesia. Pero aquellos que no van a cambiar su adoración son aquellos que tendremos la actitud como el profeta Elías, que vamos a decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy. La palabra vive Jehová, en cuya presencia estoy. Usted sabe cómo se interpreta. Que el profeta estaba diciendo: aunque todo el mundo se haya corrompido, aunque todo el mundo se corrompa, yo sigo morando, habitando en la presencia del Dios de Israel. Gloria a Dios. Aunque la iglesia, los gobiernos quieran implantar de cómo se debe de adorar a Dios, usted y yo tenemos que serlo Elías, que vamos a decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no me voy a corromper. Gloria a Dios. Mire, esta profecía se la di hoy y se va a hablar de esto. Se va a repetir y se va a vivir lo que hizo Jeroboam. Y dice la Biblia que puso otro becerro en Dan. La palabra Dan significa juicio y el que juzga. De allí Dios juzgaba de la tierra de Dan. Y allí Jeroboam, donde Dios juzgaba, Jeroboam puso que juzgaran los dioses paganos. Hay de las iglesias que para ganar las almas hacen prácticas de lo que hace el mundo para traer al mundo a la iglesia. Hay de esas iglesias que en el lugar donde se tiene que establecer el juicio de Dios, usan una tal justicia. No, vamos a poner luces, vamos a tirar humo en las iglesias. Vamos a poner el templo prietecito con muchas luces para que los jóvenes vengan al evangelio. El que tenga oído para oír, que oiga, que eso es lo que estamos viendo.
muchos templos que es para adorar a Dios, en vez de ser templos de colores vivos, son todo negro. Todo negro. Todo negro. Pile luces. Yo creo que yo me voy a marear el día que predique una de esas iglesias, porque esas luces me marean. Más luces que luces blancas. Sí, yo me voy a marear, porque sobre las luces que brillan así me marean. Yo voy a quedar mareado. Me van a recoger en una iglesia de esas, eso me marea. Entonces, le voy a dar un dato. El punto de las luces, el punto del humo, el punto es que se usó las luces y el humo para atraer a los amigos. En esa iglesia no está Dios. La Biblia dice en Hechos que el Espíritu Santo traía a las iglesias a los que habían de ser salvos. A Dios no hay que ayudarlo para traer las almas a la iglesia. Quien trae las almas a las iglesias es el Espíritu Santo. No es estrategia humana. Ni porque yo piense que dicha actividad va a traer las almas. El que trae las almas es el Ruach HaKodesh. Eso estamos claros con eso. Entonces, toda táctica humana que el ser humano quiera hacer para traer las almas no es válida ante Dios. El que trae y convence las almas es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Entonces, Jeroboam, el lugar donde tenía que establecerse juicio de Dios, y el que debía de juzgar era Dios, Jeroboam puso que los dioses paganos establecieran juicio y juzgaran ellos. Hay de la iglesia que quita el juicio de Dios para establecer juicio de hombre. Voy a soltar la iglesia, voy a ayudar a las iglesias un chin. Dice el verso 30, y esto fue causa de pecado. Oh, pues ya yo veo que cuando buscamos formas humanas para traer a las almas, eso es pecado. Porque si nosotros no queremos atribuir lo que debe hacer el Espíritu y lo queremos hacer nosotros, eso es pecado. Porque cuando tú haces lo que el Espíritu tiene que hacer, tú estás en contra de la función, del trabajo, de la obra que hace el Espíritu. Oh. El plan de nosotros es predicar la palabra en santidad. El plan del Espíritu Santo, convencer a las almas que le estamos predicando. Repito, el plan de nosotros es predicar la palabra en santidad. El plan del Espíritu, convencer a las personas por medio de la palabra. Pero cuando queremos usar la fuerza para convencer a las almas, estamos haciendo el papel del Espíritu Santo. Y hacer el papel del Espíritu Santo, eso es pecado. Dice que Jeroboam, ese fue el pecado de Jeroboam, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, y hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes que entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Vamos a dejarlo hasta ahí. Según lo establecido por Dios, en el único lugar que tenían que ver sacerdotes para ofrecer sacrificio era en el templo. Por eso hoy Israel, aunque hayan levitas y hayan sumos sacerdotes, ellos no pueden ofrecer sacrificio, porque en el único lugar que se ofrecía sacrificio de animales era en el templo, para el perdón del pecado del pueblo. En la antigüedad ya sabemos que el cordero que fue inmolado una vez por todas fue Jesús. Por entiendan algo, miren la falta tan grave que Jeroboam cometió, que en el lugar donde no tenía que haber sacerdote, él puso sacerdote a ofrecer sacrificio. ¿Sacrificio a quién? A Dios. Sacrificio a dioses paganos. Oh, ¿qué esto da a entender? En estos tiempos habrán influencia demoníaca para que dentro de las iglesias, en vez de invocar el nombre de Dios, se invoquen
adoración y venerar y honrar a otros dioses, ¿usted sabía que automáticamente usted idolatrea a una persona? Ya usted está haciendo un sacrificio. Cuando una persona endiosea a alguien en lo espiritual, usted le está ofreciendo un sacrificio a ese hombre o a esa mujer. Y hay muchos miembros en las iglesias que están siendo incitados por operaciones demoníacas a ver a tal predicador más grande que Dios. Si no el predicador mío que va a predicar, pues yo no voy. Eso es idolatría. Y todo lo que es idolatría se vuelve adoración. Todo lo que es idolatría se vuelve adoración. Por eso ya aprendí. A mí no me importa cómo Dios usa a quien use. A mí no me importa cómo Dios me use. Yo siempre tendré presente, sea como Dios me use, yo soy un pecador. Hoy o mañana puedo pecar. El que Dios me use no me hace a mí ser grande. El que Dios use una persona no lo hace ser grande. Hay un solo grande y es Dios. Para mí nadie es grande. Tú el que haga milagro, haga señal y prodigio y profetice, para mí es igualito que el que limpia la iglesia. Aquí todos somos iguales delante de Dios. El que Dios seleccione a alguien para una función, no lo hace a ese más que nadie. Los únicos que incitan a que tú veas a alguien más grande que tú son los demonios. No Dios. Mire cómo la iglesia está llena de gente siendo influenciada por demonios. Ah, si no va fulano a predicar, yo no voy para esa campaña. Oh, pues déjame decirte que esos son síntomas de idolatría. No, a mí no me gusta ser predicador. Pero y el predicador lo que tiene que gustarte es lo que el predicador vaya a predicar. Que el predicador no va a hablar no habla de él, y si habla de él no edifica. Si habla de la palabra, edifica. Voy a soltarlo idólatra. No me escuchen, voy a soltarlo idólatra. Ok. Tuvimos claro con Jeroboam. Ya vimos que aunque la Biblia no mencione un principado, incitó a Jeroboam. Por eso le estoy enseñando cómo opera el mundo de la tiniebla, para que podamos identificar cuándo hubo o no hubo operaciones demoníacas. ¿Me siguen? Para que podamos identificar qué entidad demoníaca estuvo operando o no. Voy a recalcar, es un grave error decir en un barrio se manifestó un principado, eché fuera un principado. Mentira. Lo más que tú podías pelear en un barrio era con una hueste de maldad, que son las que gobiernan y andan en los barrios, que influencian, ya yo le enseñé eso, pero les voy a hacer una retroalimentación breve, que influencian al que vende droga, que influencian al que atraca en los barrios, que influencian a los que roban panty, caldero y olla en los baños, que influencian a los que compran la droga en los barrios. Ahí operan huestes de maldad. Ahí no operan principados. Porque un principado no va a perder tiempo en meterse en los barrios donde están operando otros tipos de demonios haciendo su función. ¿Me copian? Entonces, un principado está posicionado para regir un país. Y si es para regir un país, ¿a quién un principado va a influenciar? Al presidente. Por lo cual, donde opera el presidente, donde gobierna el presidente, donde se asienta el presidente, allí hay un principado. Ok, salimos de Jeroboam. Yo quiero que usted vaya conmigo
a Primera de Reyes, capítulo 16, del 30 al 33. Dice así: y reinó Acá, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acá, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Si hizo lo malo, pues entonces fue incitado a desobedecer a Dios, sea de su concupiscencia o sea por una incitación demoníaca. Ya que es un rey, llámese un principado, porque aún en la antigüedad operaban los principados. Pero Pablo vino a revelarlo en Efesios, pero en que Pablo lo haya revelado en Efesios no quita que en la antigüedad operaban los principados, porque sí operaban. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron ante él, porque le fue ligera cosa andar en el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat. El Jeroboam el que mencionamos. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de Sidonio, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Un paréntesis para luego seguir. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto? Cuando Jesús está en el desierto, dice que se le apareció Luzbel, o Satanás, o el diablo. Y en el momento que Jesús tiene hambre, primero fue cuando tenía hambre, él le dijo: convierte esta piedra en pan. Jesús dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Luego le dijo: si te postrares y me adorares, todo este reino te lo daré. Cuando la Biblia habla de reino, está hablando de gobierno. Está hablando de todas las falacias, los placeres, los deleites que el mundo da. En otro contexto, Satanás, que el Señor lo reprenda, hasta le puso a Jesús todos los tipos de mujeres, de todos los sabores y de todos los colores, porque Jesús era hombre. Y dice la Biblia que él fue tentado conforme a nuestra semejanza. O sea que si yo soy hombre, yo no voy a sentir tentación por un hombre, porque no me gustan los hombres. Voy a sentir tentación por causa de las mujeres. Y como a Jesús no le gustaban los hombres y era hombre en la tierra, pues era tentado para llegar a mujeres. Eso está claro. Imagínense esa película cuando Luzbel le enseñó todos los reinos de la tierra. Él iba a gobernar sobre todos esos reinos. Le voy a dar un dato. ¿Por qué Luzbel dice: todo este reino te lo daré porque a mí se me fue entregado? ¿Cuántos se acuerdan que en la antigüedad los reyes reinaban no solo sobre una provincia? Gobernaban hasta 120 provincias. O sea, lo que Luzbel estaba diciendo a Jesús: donde quiera que haya una provincia, tú serás rey. Con cuestión de que Jesús lo adorara. Ahora, ¿cuál era el motivo o la base de Satanás decirle a Jesús que se postrara y lo adorara? ¿Era simplemente que lo adorara? ¿Usted cree que él quería que Jesús simplemente lo adorara? No, él lo que quería que Jesús no cumpliera el plan divino de la asignación que él tenía delegada del Padre. Porque aún Satanás y todos los demonios incitan para que usted y yo pequemos ante la ley de Dios. Le voy a dar una clave poderosa. Todo lo que usted y yo vayamos a hacer, aunque sea bueno, preguntemos: Dios, ¿tú quieres que yo haga esto? Porque hay cosas que tú la verás que son buenas para hacerlas, pero Dios no está de acuerdo.
Y si Dios no está de acuerdo y tú haces algo bueno y Dios no quería que tú lo hicieras, para Dios no va a ser bueno, porque Dios no quiso que tú lo hicieras. Porque Saúl, acuérdese que ofreció sacrificio. ¿Era malo ofrecer sacrificio? No, pero no era algo que le competía a Saúl, porque Saúl era rey, no sacerdote. Y como él ofreció sacrificio, a él no era lícito hacerlo, porque Dios no quería que él ofreciera sacrificio. Dios quería que quien lo hiciera era Samuel, no Saúl. Ok, le decía la parte que Luzbel, ¿verdad? Llevó a Jesús, quería llevar a Jesús a que lo adore. Oh, ¿por qué? Porque la vida de Jesús era una devoción de adoración ¿a quién? Al Padre. Su vida, su caminar, su andar, su pensar, todo era un juego de adoración a Dios. Y aparte de la vida de adoración de Jesús, usted nada más no adora a Dios cuando usted canta, que de eso le hablaré en otra ocasión. Cuando usted va cumpliendo el propósito de Dios que usted tiene de parte de Dios en la tierra, tú estás viviendo una vida de adoración. Porque hacer lo que el Padre quiere que hagamos es vivir una vida de adoración. Porque la palabra adoración significa caminar, pensar en Dios y en lo de Dios. Eso es ser un adorador. Porque una persona cante no es adorador, es un cantor. La Biblia dice, cuando habla de David, el dulce cantor de Israel, no el dulce adorador de Israel. Porque cantar no es llamarse adorador. Un adorador es aquel que su cuerpo, su corazón, su mente, su alma está consagrada al servicio a Dios. Eso es un adorador. La mujer samaritana no estaba cantando alabaré, alabaré a mi Señor. Ella no estaba cantando. Ella no estaba viviendo una vida agradable al Padre. Oh, entonces, ser un adorador es aquel que tiene una vida íntegra, agradable al Padre, que mente y corazón la tiene al servicio a Dios. Es un adorador. El que canta tiene un talento. Usted canta. Ahora, si tu vida no es de consagración, usted no es un adorador, aunque cante bonito. ¿Estamos claros? Esto nos gusta, pero yo no vine a gustar. Yo vine a enseñar las escrituras. Yo sé que muchos se quillan. ¿Cómo así? Yo soy un adorador. Pero mi hermano, ¿qué es más bonito? ¿Llamarte un adorador porque cante? ¿O llamarte un adorador porque tú tienes una vida de una devoción entregada a Dios? Por eso es más bonito que cantar. No hay que ponerse guapo por eso. No hay que ponerse guapo. ¿Cuántos no cantan a Dios y no tienen una vida de adoración? Porque la palabra adoración en hebreo significa anunciar, proclamar, decir cosas agradables a Dios. Eso es una adoración. Exacto, Jonás es cantor, pero su vida de consagración lo vuelve un adorador. Y ya, Jonás no se puede poner guapo por eso. Pero gracias a Dios que Jonás entendió eso cuando yo se le enseñé. Gracias a Dios. Entonces, mis hermanos, la palabra adoración, Satanás no quería que Jesús le cantara viva el rey y fulano de tal. No, no, no. Es que él se entregara al rendimiento y al servicio y al sometimiento a él. Eso es lo que quería Luzbel. Porque la entidad demoníaca lo que buscan que tú cambies tu estilo de vida de adoración a Dios a que viva un estilo de vida de irreverencia a la palabra de Dios.
Termino con esto por hoy. Dice la Biblia, acá se mezcló con Jezabel, y por mezclarse con Jezabel, acá se corrompió y corrompió el pueblo. Entonces, ¿qué vemos manifestado aquí? Vemos a un acá que se dejó incitar, mover, en manejarse bajo una emoción. Oh, ¿y qué es andar la emoción? Es usted amar a una persona. Usted está usando un atributo de las emociones. Cuando tú amas, tú andas bajo una emoción, bajo un sentimiento. ¿Me copia? Eso es amar. Entonces, acá amaba a Jezabel. Ahora bien, el problema está que el amor, el sentimiento inclinado de acá a Jezabel no era según la voluntad de Dios. Oh, entonces si yo no alineo mis emociones, mis sentimientos a la voluntad de Dios, pues soy una pieza clave para la tiniebla incitarme y operar y llevarme a adorar, a venerar a lo que Dios no le agrada. Termino con esta parte por hoy para seguirla el martes. Jezabel es un prototipo de iglesias idólatras, iglesias dogmáticas, iglesias manipuladoras, iglesias controladoras. El que tengo oído para oír, que oiga. Todas las iglesias que sean manipuladoras, dogmativas, más que vivir y regirse por las escrituras y por lo que Dios ordena, y las leyes que más se cumplen son las que consideran los concilios o lo que se considera una iglesia, pues una iglesia que está bajo una actitud, bajo un operando como operaba Jezabel. Oh, hay un espíritu llamado Jezabel. Ningún espíritu se llama Jezabel, ninguno. Todos los espíritus, ángeles caídos, son demonios y punto. No hay un demonio que se llama Jezabel. No. Cuando la Biblia, cuando la iglesia dice, espíritu de Jezabel, te echo fuera, espíritu de uña, de pantalón, hermano, de por Dios, eso es herejía. Ya, para que usted entienda. No hay ningún espíritu que se llame Jezabel, ni acá, ni Saúl. No. Ahora, cuando la Biblia habla de Jezabel, es hablando del sistema manipulador, del sistema dogmativo, del sistema de confusión que ejercía Jezabel en el reinado del rey acá. El que tengo oído para oír, que oiga, y el martes seguimos la parte de Jezabel. Quiero saber si alguno tiene una pregunta, tiene un aporte.